Bienvenidas, bienvenidos. Esta noche vamos a conversar sobre una tarea que se ha echado a andar y que tiene que ver con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es una tarea que implica la traducción de esta Declaración de las Naciones Unidas y que, bueno, pues de esto hablaremos precisamente con dos de los que anunciaron esta semana este trabajo, que son Fernando Nava, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Fernando, gracias por estar aquí, bienvenido. Y nos acompaña Arnaud Peral, que es el representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias, Arnaud, por estar aquí, bienvenido también. Buenas noches. Hemos visto con mucho interés precisamente cómo se traduce, se empieza a traducir en un trabajo que será paulatino, que está programado ya, esta declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, precisamente en diferentes versiones. En este caso tengo aquí en mis manos la versión en náhuatl y, bueno, pues en otras lenguas indígenas que nos van a comentar ustedes. Cuéntanos con detalle, Fernando, qué alcance tiene esto, cuál es la idea y cuáles son los elementos que ustedes anunciaron esta semana. Nachos Kotongin Kayaminducha, Huecasongakin, buena ni Sarin, buena ni Surantan Maishona Puandacua, Aricuecanek, Ma Caracatanesk y Marvasundika Hucha, Huetarisunga, Arintan Kakurandin, Huchar Guandacucha Jimbo. Ucatajindesti Huchan Jimbo, Curipuen Urantasunga Guandacucha, Cahuetarisunga Huchar Guandacucha, Etzacontan, Guapuruis. Te he dicho, Carmen, he comentado que efectivamente una declaración para, por y en favor de los pueblos indígenas debe estar en las lenguas de los propios pueblos indígenas. En esa estrategia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INALI, los organismos internacionales correspondientes, confluimos en una estrategia para comenzar a traducir y difundir tanto de manera escrita como por audio la declaración. Ahora, en el caso de la representación del Programa de Naciones Unidas, Arnaud, ¿qué alcance ven en esto? ¿Qué participación tienen? ¿Y qué miras podemos poner en un proyecto como este? Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, para nosotros y para Naciones Unidas, para la familia de Naciones Unidas trabajando en México y en colaboración con la CNDI, con el INALI, vemos esta traducción como una gran oportunidad. Una oportunidad de realmente traer al centro de la atención una declaración que contiene elementos de derechos humanos, elementos que permitirían mejorar la relación entre los pueblos indígenas y sus gobernantes y los gobiernos, que sean estatales, municipales o el propio gobierno federal. Por eso un organismo de desarrollo como el PNUD se quiso involucrar en este ejercicio de traducción y sobre todo de difusión. Yo creo que el gran desafío ahora, después del ejercicio muy complejo de traducir el derecho internacional en lenguas, va a ser la difusión amplia de esos instrumentos y que pueda efectivamente convertirse esta declaración en un instrumento de trabajo para los diferentes grupos y para la ciudadanía. Para la ciudadanía, fundamentalmente. Claro. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en nuestro país? Carmen, mira, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene un trabajo de catalogación cumpliendo un mandato de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y nosotros hemos identificado 364 variantes lingüísticas, las cuales consideramos deben ser tratadas como las lenguas indígenas nacionales, cuyos hablantes tienen derechos reconocidos por el Estado. Esa es una cifra de trabajo en función de que estamos con un proceso de normalización lingüística para que variantes con posibilidades de tener un mismo programa de atención en educación, en salud, otros temas de gran relevancia, los puedan compartir. De hecho, la declaración que se traduce aquí al náhuatl comprende 3 variantes en la zona de la Huasteca y con este proceso, a partir de esta cifra que doy de 364 variantes, tendremos un número más reducido de unidades idiomáticas con que el Estado pueda mejorar la atención a la población indígena. Estaba viendo aquí estas tarjetas que distribuyen ustedes, que se distribuyen a través del INALI fundamentalmente y de la SEP
con dibujos de Trino, este monero tapatío. Sí, sí. Aquí hay una donde el señor le dice a los niños: a ver, niños, vengan a ayudarme a regar mis plantitas. Y apúrense que son 364 y algunas están en peligro de desaparecer. Y dice aquí, para el abuelo, sus plantitas son como lenguas indígenas. Bueno, qué padre, debemos cuidarlas. Bueno, casi una por día, ¿no? Prácticamente, Digamos, sí. Prácticamente. Sí. Y el gran reto, Carmen, amigos, es que tenemos que trascender esta visión donde asociamos en una falsa relación uno a uno un pueblo indígena con una lengua. Eso es cierto en algunos casos, por supuesto, en términos de atención pública. El maya, por ejemplo, y se están ya echando a andar programas, por ejemplo, el INEA, el CONAFE, tienen avances de programas que están ya compartiendo en los 3 estados, en maya, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pueblo maya, la lengua maya, hay diferencias mínimas que no impide, pero no podemos pensar lo mismo al considerar al mixteco, al zapoteco, al náhuatl y otros tantos. Ahora, para efectos de la Declaración de Naciones Unidas, bueno, es evidente que ahí está plasmado el conjunto de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y como bien dices, si no están en su lengua, pues es un poco absurdo de pronto que exista un derecho que no es conocido por los destinatarios, porque no está en su lengua. Para Naciones Unidas, ¿qué significa este trabajo? ¿Tiene alcance en otros lugares, en otros países? ¿Qué van a hacer? Bueno, primero recordar que es un proceso que ha llevado mucho tiempo. La declaración que se aprobó en septiembre de 2007 Sí.